Hola, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el trabajo mecánico, que es el tema que hemos estado abordando y que ustedes pues ya copiaron en su cuaderno más o menos de qué trata este tema. Para poder hablar del trabajo mecánico, debemos saber que es una relación que existe entre la fuerza de un sistema y la distancia en la cual se realiza dicha fuerza. Por tanto, para este trabajo mecánico también vamos a aprender cómo se ven las fórmulas, cómo podemos despejar las fórmulas para poder resolver los ejercicios y ya no utilizar tablas de fórmulas. Ok, vamos a empezar entonces hablando un poquito de este trabajo mecánico. El trabajo pues puede ser de tres tipos, pero el trabajo motor es cuando el ángulo toma valores mayores o iguales a 0 y menores de 90, es decir que está en el rango, si lo vemos en un plano cartesiano, por decirlo así, está en un rango entre este cuadrante, ¿verdad? Entre el primer cuadrante. Ahora bien, cuando el ángulo toma valores mayores de 90, es decir, de aquí hacia acá, ¿verdad? El coseno del ángulo nos va a dar negativo, ¿verdad? Y el trabajo también, ¿verdad? Entonces, por tanto, cabe recalcar que si el ángulo es mayor que 90 grados, entonces ese trabajo va a ser negativo. Y hay un trabajo nulo cuando el ángulo es de 90, ¿verdad? O sea, es directamente hacia arriba y el coseno vale 0. Y pues ahí sí se puede realizar, no se va a realizar ningún trabajo porque el coseno de 0 multiplicado por la fuerza y la distancia, todo eso me va a dar 0. Y bueno, vamos entonces a ver algunos requisitos que existen para que se pueda, realizar un trabajo, ¿verdad? Para que se pueda realizar un trabajo mecánico deben existir tres requisitos. El primero es que debe haber una fuerza que se aplique. Porque si no hay fuerza, entonces la multiplicación de fuerza, distancia y coseno del ángulo me va a dar 0. Entonces no va a haber trabajo. La fuerza debe actuar, la fuerza debe tener una componente, ¿verdad? Y pues también dicha fuerza, ¿verdad? Como les mencionaba, todo gira en torno a él, pero si no existe una distancia, también puede ser que no se dé esta fuerza. Ahora, las unidades de trabajo que vamos a utilizar son principalmente el joules, que es una unidad que se forma con los newton y los metros, ¿verdad? Porque como estamos multiplicando fuerza por distancia, y recordemos que la fuerza se da en newton y la distancia se da en metros, entonces obviamente me va a quedar newton por metros, y eso se llama joules. En el sistema internacional vamos a trabajar con los joules. En el sistema CGS, en lugar de newton y metros, tenemos dinas y centímetros. Y eso me va a formar lo que son los ergios. En el sistema inglés tenemos los pies y libra y me forma FT por libra, ¿verdad? Aquí no hay como una unidad específica como en los joules, ¿verdad? Que tenemos los joules y los ergios. No. En este caso tenemos FT por libra. Tenemos una pequeña conversión ahí que nos puede servir en cualquier momento si en algún ejercicio me piden hacer dicha conversión. Entonces vamos a iniciar con las fórmulas de lo que es el trabajo mecánico. Cabe recalcar que este trabajo mecánico se puede ver de dos formas. La principal, ¿verdad?, de la cual nosotros podemos hablar es que el trabajo, y lo vamos a describir, pues este trabajo lo podemos describir de dos formas. Lo podemos describir con una W, pero bien marcada, así. Una W que tenga eso para no confundirlo con peso, ¿ok? Entonces, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Esa es en principio la primera fórmula que yo tengo, ¿verdad? Esta, por decirlo así, se da cuando no hay ángulo o cuando el ángulo es 0. Es 0 grados, ¿verdad? Ahora bien, tengo la otra fórmula que esta sí se da cuando yo tengo un ángulo, ¿verdad? Entonces es igual a fuerza
por distancia por el coseno del ángulo, ¿verdad? Fuerza por distancia, y agregado esta fórmula, a diferencia de esta, tiene esto, el coseno del ángulo. Entonces, aquí sí va a existir un ángulo. Y recordemos que si el ángulo, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí bien específico, si el ángulo que yo tengo, ¿verdad?, es mayor de 90 grados, entonces mi trabajo me va a salir negativo. Y si el ángulo que yo tengo es menor de 90 grados, pues mi ángulo o mi trabajo me va a salir positivo, ¿verdad? En este caso. Entonces, para poder resolver esto, tenemos también, ¿verdad?, la resolución de ejercicios. Entonces, veamos este ejercicio. Me dicen que determine el trabajo que realiza una fuerza de 60 newton al arrastrar una carreta a través de una distancia de 50 metros, cuando la fuerza transmitida por el manubrio forma un ángulo de 30 grados. Me dan tres datos: me dan fuerza, me dan distancia y me dan el ángulo. Entonces voy a colocar esos datos aquí. Y pues ahí tengo mis tres datos. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues me piden determinar el trabajo. Entonces yo sé que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y para poder resolver entonces el ejercicio, voy a sustituir. Y al sustituir esto me queda de la siguiente manera: el trabajo es igual a la fuerza, y lo puedo poner así en paréntesis para que vayamos describiendo, lo puedo poner como una multiplicación, directamente lo vamos a poner como multiplicación, 60 newton por la distancia, que es 50 metros, por el coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Y pues al resolver, esto nos va a quedar como 2598.07, y vean que las unidades que me quedan ahí son newton y metros. Entonces lo voy a colocar acá, newton por metro. Y recordemos que en este caso, este mismo valor, pero colocándolo en la unidad que es, que newton por metro me forma una unidad llamada joules. Entonces ahí estaría mi ejercicio ya resuelto. ¿Qué hubiese pasado si en este ejercicio no me dan este ángulo? Pues entonces el ejercicio me hubiese quedado el trabajo igual a fuerza por distancia nada más. Y verdad, y al momento de resolver el ejercicio, entonces el trabajo hubiese sido igual a la fuerza, que es 60 newton, por la distancia, que es 50 metros. 60 por 50, nada más, ¿verdad? Y me da 3000. Entonces me hubiese dado de esta forma: 3000 newton por metro, trabajo es igual a 3000 joules. Entonces eso me hubiese quedado ahí.